Hola y un saludo a todos los estudiantes que están tomando la clase de Español 321, es decir, el curso de Cultura y Civilización de España que estoy enseñando este semestre en la universidad. Este vídeo se encuadra dentro de la sección de la clase dedicada a la música en España. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre la música celta, Celtic Music. En España es muy popular y sobre todo fuera de España se conoce mucho, se sabe mucho acerca de la música flamenca, de la tradición del flamenco. Pero en España también existe una tradición de música celta, sobre todo en algunas regiones del país. La música celta es un tipo de música o varios tipos de música que se tocan en diferentes partes de Europa donde hay pruebas y hay señales de que hace muchos siglos estuvieron y se asentaron allí los pueblos celtas, the Celts, the Celtic peoples. Pueden ver ahí algunos ejemplos de algunos lugares de Europa que se consideran las naciones celtas o los lugares de Europa donde se establecieron los pueblos celtas. Por ejemplo, tenemos en las Islas Británicas, Escocia, Irlanda, la isla de Man, the Isle of Man, Cornualles, en English Cornwall, y el país de Gales, o Wales en inglés. En Francia tenemos la región de Bretaña. Y en España tenemos dos regiones que tienen influencia celta, que son Asturias y Galicia. En cuanto a la música celta, si buscamos el origen de esta música, es un tema un poco complejo, es un tema un poco difícil, porque no está claro exactamente cómo era la música que tocaban originalmente los pueblos celtas. Sabemos que los celtas tocaban algún tipo de música, pero no tenemos grabaciones, we don't have recordings, por supuesto, no tenemos grabaciones y no está totalmente claro exactamente cómo era la música que tocaban los pueblos celtas. Así pues, lo que hoy consideramos música celta está sobre todo basado en lo que suponemos que los celtas tocaban. Hay algunos documentos que nos permiten suponer lo que los celtas tocaban y cómo más o menos era su música. Y así lo que hoy consideramos música celta se basa en estas suposiciones. Los lugares de Europa donde la música celta tiene mayor popularidad son Irlanda y Escocia, y también en Francia la región de Bretaña. Pero la música celta realmente se toca en todo el mundo. Se toca también en los Estados Unidos, se toca incluso en algunas partes de Asia y en España se toca en diferentes partes del país. La música celta se originó en algunos lugares específicos de Europa, como por ejemplo Irlanda o Escocia, pero ha influido en la música de todo el mundo. Si hablamos en especial de España, tenemos que hablar de dos regiones, dos lugares geográficos principales donde se toca la música celta. Por un lado, tenemos
Asturias y por otro lado tenemos Galicia. Esos son los dos lugares, esas son las dos regiones geográficas españolas de mayor influencia celta. En estas regiones y especialmente en Galicia tenemos restos arqueológicos, remnants, tenemos restos arqueológicos de la presencia de celtas hace muchos siglos en esas regiones. Por ejemplo, tenemos los castros. Los castros son pueblos en los que vivían los celtas en estas regiones de España y tenemos restos arqueológicos de estos castros, de estos pueblos, de estas pequeñas aldeas or hamlets or small villages en las que vivían los celtas. Se llaman los castros. Estas dos regiones de España en las que tenemos pruebas de la existencia de pueblos celtas hace muchos siglos están en el noroeste, northwest, en el noroeste de España y son Asturias y Galicia. Y por tanto en Asturias y en Galicia es donde encontramos más tradiciones celtas y más música celta, aunque es cierto que la música celta se toca también en otras partes de España. Vamos a ver algunos de los instrumentos típicos de la música celta. Por ejemplo, uno de los instrumentos más típicos, uno de los instrumentos más significativos de la música celta es la gaita, the bagpipe. Y ahí tienen ejemplos a la izquierda de la gaita gallega y a la derecha de la gaita escocesa. Como ven, el diseño de la gaita gallega y el diseño de la gaita escocesa es diferente. Y también el sonido de la gaita gallega y de la gaita escocesa es un sonido un poco diferente, pero sin duda en la música celta gallega y en la música celta escocesa e irlandesa, la gaita, the bagpipe, la gaita es uno de los instrumentos más importantes. Tenemos también el arpa celta, the Celtic harp, y ese es otro instrumento importante en la música celta, sobre todo en la música celta de Irlanda, Escocia y Bretaña en Francia. Un instrumento de cuerda es el arpa celta. It's a string instrument, un instrumento de cuerda. A la derecha ustedes pueden ver la bombarda. Y la bombarda es un instrumento de viento, a wind instrument, que se utiliza también en la música celta. Es un instrumento tradicional celta. También tenemos en la parte izquierda de la imagen la zanfona. La zanfona es un instrumento que se utiliza para hacer un bajo continuo. Tiene un sonido muy regular, un sonido muy monótono, un sonido semejante a algo así como ese más o menos es el sonido de la zanfona que se utiliza en muchos de los casos, en muchas de las composiciones tradicionales celtas para crear un bajo continuo. Y después tenemos también este instrumento de percusión que es el bozrán o el tambor. It's a kind of drum. Es un tambor.
que, como pueden ver ahí, se toca con esa baqueta, that stick, y es uno de los instrumentos de percusión que se utilizan en la música celta, el bozrán o tambor. Tenemos también, por supuesto, otro instrumento de viento que es la flauta celta, the Celtic flute, que es otro de los instrumentos de viento más importantes de la música celta y tiene un sonido de viento, un sonido de flauta muy reconocible en las composiciones celtas. Y, por supuesto, el violín también es un instrumento muy importante y muy común dentro de la música celta, tanto en Irlanda como en Escocia, como en el país de Gales o como en la música celta que se hace en España. El violín es un instrumento de cuerda, igual que el arpa o igual que la guitarra también. Existen en las diferentes naciones celtas, en las diferentes partes de Europa en las que tenemos influencia histórica y cultural de los pueblos celtas, existen festivales celtas y en España en especial tenemos festivales celtas en Galicia y en Asturias, que son las dos regiones de influencia cultural celta. En estos festivales tenemos música celta y baile celta y tenemos también otros tipos de tradiciones celtas que se celebran, que se festejan en estos festivales. Y los más importantes en Galicia son los festivales de Ortigueira y de Carballeira. Son festivales que se celebran todos los años y que celebran la cultura y la música celta. Y en la clase ustedes van a escuchar dos ejemplos de música celta gallega. Por un lado, van a escuchar un tema, una composición, una grabación de Carlos Núñez. Carlos Núñez es un gaitero, he's a bagpiper, es un gaitero y toca la gaita. Es de Galicia, nació en la ciudad de Vigo y ha grabado muchos discos, ha participado en muchos festivales y conciertos a lo largo de todo el mundo y es uno de los gaiteros, bagpipers, gaiteros más importantes y más respetados de toda España y también de todo el mundo. Tenemos también una grabación que ustedes van a poder escuchar de Luar na Lubre. Luar na Lubre es un grupo de música celta que se formó en la ciudad gallega de A Coruña y también es uno de los grupos de música celta en Galicia más importantes. Llevan muchos años grabando discos muy interesantes en los que exploran las diferentes tradiciones y las diferentes corrientes de la música celta, no solamente de Galicia, sino también de otros lugares. Recuerden que la música celta es una música que nació en las regiones de Europa que se conocen como naciones celtas y entre ellas en España tenemos a Galicia y a Asturias,
pero la música celta es ahora una música internacional. Se ha internacionalizado. Ha habido una internacionalización de la música celta. Esto ocurrió también, si ustedes recuerdan, con la guitarra clásica española y también con la guitarra flamenca. Pues con la música celta también ha tenido lugar una internacionalización de esa música que se toca y se escucha en muchos lugares diferentes del mundo. Además, la música celta también ha influido en otros estilos musicales. Por ejemplo, en el pop, en el rock y también, y esto es interesante, hay una influencia importante de la música celta en la música de heavy metal. Hay muchos grupos también en España de heavy metal que incluyen influencias de la música celta en su música. Espero que les haya interesado esta breve presentación sobre la música celta. Se despide ya el profesor Antón García Fernández. Muchas gracias, como siempre, por su atención.